Bienvenidos chicos de telesecundaria. El día de hoy en geografía vamos a trabajar la secuencia 15, pero la sesión 3 y 4, página 119 a la 121. Y seguimos analizando la población. Hoy se titula Gráficas demográficas que hablan de ayer y hoy. ¿Sí? La sesión 3 nos marca el análisis de unas gráficas. Gráficas demográficas que hablan de ayer, hoy y mañana. Otra característica de la población es su composición, que se define de acuerdo con la edad y el sexo. Se presentan unas gráficas que indican la cantidad de mujeres, hombres, así como de niños, jóvenes, adultos o viejos. Además, las gráficas también nos muestran los cambios de la estructura en el tiempo. Estas gráficas se dividen verticalmente en dos. Del lado derecho se representa la cantidad de mujeres y del lado izquierdo la de hombres. Cada barra horizontal representa un grupo de quinquenales de edad, es decir, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y así sucesivamente hasta 85 años y más. Vamos a ver esas gráficas. Pero antes de ver las gráficas, vamos a contestar las preguntas de acuerdo al video que ustedes ya vieron y si lo quieren volver a ver, lo encuentran en el portal de telesecundaria, cómo es y dónde está la población. O también en YouTube lo pueden buscar y ahí encuentran ese video para poder verlo. Entonces, después de haber visto ese video, nos hace las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento demográfico? Pues encontramos que son varios y de diferente contexto. Pueden ser factores económicos, militares, políticos, raciales, morales, y entre ellos está el incremento de la expectativa de vida, la disponibilidad de recursos, las decisiones políticas, los conflictos armados a gran escala, el clima, la economía, los desastres naturales y las enfermedades, los procesos de esclavitud y colonización que se dan en cierto momento, ¿verdad? Que ese es otro punto que vamos a hablar en formación cívica y ética. ¿Cuál es el tipo de esclavitud moderna? Entonces, la pregunta fue, ¿qué factores influyen en el crecimiento demográfico? Y pues influye todo lo que ya les mencioné, la economía, lo político, lo social, lo moral, ¿verdad? El clima, los desastres naturales, las enfermedades, todo eso influye en el crecimiento demográfico, ¿sí? ¿Qué tanto crece la población? La otra pregunta dice, ¿cuál es la utilidad de la información que proporcionan las gráficas de población? Pues miren, lo que hacen las gráficas de población es que nos permiten hacer un análisis de la cantidad de población de un país o de una región. Estamos hablando de las gráficas en general, ¿sí? Y viendo la situación actual, cómo está, y comparándose con otros años, cómo estaba la población en el pasado o cómo se prevé que va a estar en el futuro, ¿verdad? Y podemos comparar esa gráfica de población de nuestro país con la del otro, con otro país y ver cómo crece la población o cómo decrece en algunos países. Podemos ver si predominan niños, adolescentes o si la población es mayor, si es adulta, ¿sí? Todos los puntos que influyen, ¿no? Para ver si la población crece, ¿no? Si la población es mayor, si es joven, ¿sí? O si son niños. Todo eso lo vamos a ver o analizar en unas gráficas de población. La otra pregunta dice, ¿qué problemas acarreará la explosión demográfica? Pues, de acuerdo a la explosión demográfica, puede acarrear problemas ambientales, que haya más pobreza, porque pues al ver más población hay mal distribución de la riqueza. También en determinados lugares, entre más población hay, se da una sobresaturación de los servicios. O sea,
vemos, ya analizamos que en las ciudades, en las zonas urbanas, pues hay más servicios de salud, agua, luz, drenaje, pero al incrementar la población, se sobresaturan estos servicios, o sea que ya no se da abasto el servicio de salud, de agua, de luz, de drenaje, incluso de educación, ¿verdad? Y pues por lo mismo que hay mucha población, pues crece el índice de desempleo. O sea, el índice de desempleo es alto. Al haber mucha población, hay más personas buscando empleo, ¿sí? Y pues hay muchas personas que se quedan sin un empleo, ¿no? Esos problemas nos acarrean al haber una explosión demográfica, ¿no? Cuando crece mucho la población. Ustedes anoten sus respuestas en su libreta, ¿sí? Y las guardan porque las vamos a usar más adelante. Ahora aquí vienen unas gráficas, ¿verdad? En estos textos dice, lee los textos siguientes y asocia cada uno con la gráfica que le corresponde. Escribe en la línea el país del que se trate, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Las gráficas que están aquí, tenemos la gráfica de Japón, ¿sí? Cuántos hombres, cuántas mujeres, los grupos de edad. Podemos checar ahí también tenemos la población en millones, ¿sí? ¿Cuántos millones hay? Y nos da aquí que esta gráfica es del 2010, ¿no? La de Japón. Vemos la de Etiopía, que es del 2012, igual nos da su población en millones, ¿sí? Y vemos aquí la gráfica de Estados Unidos del 2010 y nos da su población en millones, tanto de un lado está de hombres y de mujeres, ¿sí? Ahí vemos los grupos de edad, ¿verdad? ¿De qué edad es la que hay más? ¿Sí? Y nos da los millones, ¿de acuerdo? De población. Ahora la pregunta nos dice, ¿cuál de estas gráficas es progresiva? Dice, la base es ancha porque hay un elevado crecimiento de la población y predominan los jóvenes, ¿sí? Veamos aquí, tenemos la de Japón, la de Etiopía y la de Estados Unidos, ¿sí? Vemos la de Etiopía, su base es ancha, ¿sí? Hay un elevado número de población de jóvenes, ¿sí? Hay más jóvenes que viejos, ¿sí? O adultos mayores, ¿de acuerdo? O de cierta edad, ¿no? Vemos aquí que a partir después de los 30 hacia adelante, la población empieza a disminuir, o sea que hay una población más joven. Este tipo de gráfica se llama gráfica progresiva. Ahora vamos a ver cuál es la gráfica regresiva. Dice, la base es estrecha porque ha disminuido el crecimiento de la población, predomina la población vieja, como en el caso de, vemos aquí la de Japón. Hay jóvenes, ¿sí? Pero vemos que hay bastantes personas adultas entre los 30 y los 70 años, 75, hay bastantes población. Por eso esta población es regresiva, ¿sí? Este tipo de gráfica, perdón, es regresiva, porque, o sea, la base es más estrecha, ¿sí? Y predomina la población vieja. Hay menos jóvenes, hay más personas viejas, ¿sí? O adultos. Ahora veamos una gráfica de población estable, ¿sí? La base es homogénea. El crecimiento de la población ha disminuido y predomina la población joven y adulta, como en el caso de, tenemos esta última que es la gráfica de Estados Unidos, y vemos que su base de población, que aquí están los jóvenes, ¿sí? De 0 a 30 años y de 30 a 70, ¿sí? Vemos que casi va en el mismo rango. Entonces, esta es una gráfica estable, ¿sí? Su población mayormente está entre joven y adulta, ¿sí? Entonces, esta es una gráfica estable.
Entonces, repetimos, la gráfica de Etiopía es progresiva, la de Japón es regresiva y la de Estados Unidos es estable. Este es un ejemplo para que ustedes puedan analizar las gráficas de otros países. Veamos lo que nos marca la otra sesión. La actividad 5 dice, la creciente población del mundo y en México, descrita a lo largo de este apartado, representa un reto para que todos los seres humanos satisfagan sus necesidades básicas, vivan en armonía con la naturaleza y alcancen una mejor distribución de los territorios. Nos marca aquí dos gráficas de México. Tenemos una gráfica del 2010 de México y cómo se espera la población de México para el 2050. Son dos gráficas, ¿sí? Igual está hombres, mujeres y los grupos de edad, ¿verdad? De acuerdo a la edad que tienen. Vemos aquí las gráficas, dice, observa las gráficas 2.5 y 2.6 de población de México de los años 2010 y 2050 y contesta las preguntas. ¿Qué tipo de gráfica es la de 2010 y de qué tipo será en 2050? Si nos damos cuenta que la gráfica de 2010 es una gráfica progresiva, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si regresamos a la diapositiva anterior, ¿sí? La progresiva, acuérdense, hay más jóvenes, ¿sí? Perdón, es la de Etiopía, hay más jóvenes, la progresiva, la base es ancha y predomina los más jóvenes. Veamos la de México igual. Hay más jóvenes, es lo que más predomina, ¿sí? Y va disminuyendo hasta la población mayor, ¿sí? Entonces tenemos ahí que la gráfica del 2010 de México es gráfica progresiva. Pero la gráfica de México de 2050, como se espera, es una gráfica estable. Miren, es parecida a la otra de Estados Unidos, lo pueden ver, ¿sí? La población mayormente es joven y adulta, ¿sale? Entonces, así se espera que para el 2050 sea la población en México, ¿sí? Entonces, regresando a la pregunta del inciso A, ¿qué tipo de gráfica es la del 2010? Es una gráfica progresiva y la del 2050 una gráfica estable. El inciso B dice, ¿qué grupos de población predominan en el 2010 por edad y sexo? Si se dan cuenta, por edad y sexo tenemos hombres y mujeres, el tipo de población que predomina, lo que hay más en el 2010, si se dan cuenta, ¿sí? De acuerdo a la edad que tienen, son jóvenes, niños y jóvenes, ¿verdad? Porque de 0 a 4, de 5 a 9 y ahí va. Lo que más hay aquí son niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Porque van del 0 al 19 años, tanto en hombres como en mujeres. ¿Se dan cuenta en la gráfica? Véanla bien en su libro para que se la puedan analizar. Sí, la otra pregunta dice, ¿qué grupos de población predominan en el 2050 por edad y sexo? ¿Sí? ¿Qué grupo de población predominan? Podemos ver aquí que predominan la población de niños, adolescentes, jóvenes, adultos de 0 hasta 59 años. Si se dan cuenta, como es una gráfica estable, predomina de 0 a 59 años, vemos que es casi va lo mismo de población, ¿sí? Entonces, ahí vemos que lo que predomina son niños, adolescentes, jóvenes y adultos, de 0 a 59 años. Aunque está un poquito más cargada hacia hombres, si se dan cuenta, llega hasta acá, hasta 4.8 millones, mientras este está antes. Así que, por sexo, habrá más hombres para el 2050, ¿de acuerdo? Es una ligera diferencia, pero sí. Entonces, el inciso D dice,
¿Cuáles serán las necesidades del grupo que predominen en el 2050? Si la mayor parte de la población va a estar en una edad de trabajar, ¿cuál va a ser su mayor necesidad? Pues una necesidad de empleo, ¿sí? Y como hay bastantes niños, pues también una salud infantil, una buena salud infantil, una buena atención médica. Muchos jóvenes, muchos niños, pues muchos espacios, necesidad de muchos espacios recreativos. Entonces, contestando al inciso D, la necesidad va a ser de empleo, de buenos servicios de salud, de espacios recreativos, entre otros puntos, ¿no? Espero que hayan entendido la respuesta de estas preguntas. Pueden pausar el video y contestar sus preguntas. ¿De acuerdo, chicos? Antes de terminar la clase, me gustaría mostrarles aquí en el mismo libro, nos marca que veamos en tiempo real cómo va la población de México. Ustedes pueden checar en esa página